Primero, buenas noches. Antonio, buenas noches. ¿Cómo Gusto, estás? Bueno, ¿qué hacemos con dos temas, los impuestos, y qué hacemos con el crédito? Dos palabras que se las traen en estos tiempos. Dos palabras claves que seleccionamos, bueno, considerando que ya se va a cumplir un año desde que el gobierno se puso en marcha. La idea era, bueno, analizar más o menos cómo había acontecido el largo en estos dos temas claves, como son impuestos, porque Macri en campaña hablaba mucho de impuestos, y también en materia de créditos para las pymes y para las personas. Entonces lo interesante es saber cómo estábamos con impuestos y cómo estamos ahora ejecutando, y cómo estábamos con el crédito en la Argentina y cómo se está ahora. Exactamente, algo así. La idea es tratar de analizar qué es lo que proponía Macri en cada una de estos dos ejes y finalmente cómo se dio. Dependiendo de que en la Argentina hay una altísima carga tributaria, una presión fenomenal, ¿no es cierto? Exactamente, y sobre eso, ese era uno de los principales discursos que tenía el presidente cuando sostenía: los argentinos ya no podemos más de impuestos, las empresas están saturadas, las personas físicas están saturadas, hay que eliminar el impuesto a las ganancias, que además no son ganancias, o sea, es cualquier cosa, es impuesto a personas físicas, sobre el trabajo. En definitiva, el mensaje era siempre: la presión tributaria en Argentina es muy elevada y hay que reducirla cuanto antes para volver a ser competitivos. Y en paralelo, como eje también, sostenía que el crédito en la Argentina era muy bajo, entonces las pymes tenían presión alta, presión tributaria alta, pocos créditos, y que eso es lo que sin duda nos iba a llegar a fracasar en algún momento. Entonces, ese era el eje fundamental de la campaña: reducir impuestos y incrementar el nivel de créditos para las pymes y las personas. ¿Cómo estamos con los impuestos hoy día? Con los impuestos, bueno, hagamos un repaso de cuáles fueron las modificaciones en materia tributaria durante todo el año 2016. El primer tema que se debería haber tocado y que de hecho en la prensa se dio minutos del inicio, es la modificación del famoso impuesto a las ganancias, sobre todo para personas físicas que trabajen en relación de dependencia, la famosa cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Lo que se planteaba es que el impuesto a las ganancias para esta categoría directamente debería suprimirse, porque es un impuesto que no tiene razón de ser en cuanto a que el trabajo de una persona no es una ganancia. Entonces, que había que directamente eliminar este impuesto. Después, entre una cosa y otra, en ambos, tanto al principio del año como a mitad de año, se hizo alguna que otra modificación, exceptuando por única vez a cada uno de los aguinaldos, a las personas físicas. También se incrementó el mínimo no imponible. A principio de año se incrementó, se pasó de 15.000 y algo, que era el mínimo no imponible, se pasó al doble, creo que 42.000 y algo de pesos anuales, el mínimo no imponible. Entonces, ¿qué hizo esto? Como que corrió toda la base hacia arriba. Pero sin embargo... No alcanza, ¿no? Y sin embargo, ahí hay algo que todavía no está claro, y tiene que ver con que esa modificación también directamente excluía de ciertos beneficios que se habían otorgado previamente a la asunción de Macri. Había un decreto, básicamente creo que del año 2014, que decía que las personas que ganen por debajo de 15.000 pesos a una fecha determinada no pagaban más el impuesto a las ganancias, independientemente del ingreso futuro. Los que estaban entre 15.000 y 25.000 estaban en un tramo intermedio, y los demás de 25.000 sí lo pagaban normalmente. Entonces, hubo mucha gente de que en el momento de efectuarse esa modificación quedó por debajo de los 15.000 o por debajo de los 25.000, es decir, con beneficios. Sí. Entonces, cuando se da la nueva modificación del impuesto a las ganancias, esos trabajadores se sueltan, digamos, de esos beneficios y pasan a estar encuadrados y pasan a tributar impuestos. Entonces después se da como hasta hoy no se sabe bien si en realidad porque desde el oficialismo dicen que en realidad hay más personas que pagan el impuesto, pero pagan menos. Y desde la oposición, desde la actual oposición, dice: sí, pero hay un montón de gente que antes no pagaba y que ahora sí paga. Entonces, la modificación del impuesto a las ganancias este año no ha quedado del todo claro cuál fue el resultado de la medida, y lo concreto es que todavía se adeuda la eliminación total del impuesto a las ganancias para personas físicas, que fue promesa explícita de campaña. Había un spot
que decía que él iba a eliminar el impuesto a las ganancias. En eso estamos pendientes. Este tema lo va a decidir el Congreso. El gobierno decía que era el año que viene, sí o sí, 2017. Massa, en un sector del peronismo, le decía que había que discutir. Lo cierto es que el año que viene, en un año electoral, el Congreso tendrá que tratar esa modificación. Ahora, del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias. Sí, después tenemos para empresas, por ejemplo, también ha pasado algo similar. Digamos, hay determinados sectores que se han beneficiado mucho desde el inicio, como tiene que ver las mineras, se le ha quitado el 100% de las retenciones. El sector del agro, la agricultura, sobre todo, no tanto la ganadería, que también se le ha quitado retenciones. Y en algunos casos también pymes, ahora con la ley PYME que se aprobó, bueno, la eliminación total del impuesto a la ganancia mínima presunta, que en realidad era como un falso impuesto, digamos, era como un anticipo de impuesto a las ganancias que se pagaba, no era del todo un impuesto, pero se exceptúa totalmente, se permite computar el impuesto a los débitos y créditos de las personas, el impuesto a los débitos y créditos, como pago a cuenta del impuesto a las ganancias en su totalidad, cosa que antes no se permitía, un porcentaje nada más. El IVA pasa a pagarse trimestralmente, es decir, hubo algunos beneficios para las pymes en materia tributaria. El problema siempre fue que ajustar todos esos impuestos vio como acá, como consecuencia inmediata de que haya otros sectores en los que no salió ese dinero y eso provocó el ajuste económico que venimos teniendo, ¿no? El País de España fue durísimo esta semana, que termina con su corresponsal, el señor Cue, diciendo que mientras las tasas bajan en el mundo, en la Argentina crecen de manera considerable. Cuando en el mundo la inflación se acomoda en un 3, 4, 5%, la Argentina termina el año haciendo la relación interanual arriba del 40%. Las tasas de interés, otro gran tema. El segundo punto tiene que ver justamente con el crédito y las tasas de interés. Y acá pasó algo similar. Si bien es claro este mensaje de en la Argentina se pagan muchos impuestos, hay que bajarlos y subir el crédito. Y bueno, parece una fórmula lógica. ¿Quién no va en las condiciones económicas óptimas? Me reducen los impuestos, se me reduce el costo, para colmo voy a obtener financiamiento. Bueno, son las condiciones ideales. Sin embargo, por lo menos durante 2016, lo que pasó es que el crédito sí está vigente. ¿Pero a qué tasa está vigente? ¿A qué tasa está vigente? Solamente el Banco Central llegó a tener su tasa de LEVAX en 38% y hoy está en 20 y pico. Entonces el crédito, si bien el argumento, repito, de que había que incrementar el crédito era certero, bueno, pero en la Argentina ahora se incrementó la oferta de crédito, pero una tasa elevadísima, toda la tiene retenida el Banco Central con las LEVAX. Entonces, en este sentido, decimos, a contracara del mundo, Argentina tiene altas las tasas, la inflación está ahí, que se reduce, que no, porque aunque sea tuviéramos las tasas altas un tiempo, la inflación se contiene rápido y ahí se baja para continuar, bueno, sirvió para ajustar una variable clave, pero hasta ahora seguimos teniendo inflación elevada, la tasa de interés sigue siendo alta, las empresas pueden acceder, o sea, tienen disponible el crédito, pero resulta ser que los bancos no se la van a dar si se la prestan al Banco Central. Son tan parecidas estas cosas que estás comentando, Horacio, que deviene de la realidad que impone casi hace un año ya el gobierno con su... Nunca hubo un modelo económico, sino hubo una gran devaluación y después todo esto que estamos comentando, alta tasa de interés que invita a poner el dinero en plazo fijo, es muy arriesgado invertir en la Argentina, no se consume. Tal es la cosa de esta forma que Roberto Labaña, uno de esos buenos ministros de Economía, si es que tuvimos en los últimos 20 años, ha dicho, estas políticas, y se enojó mucho el gobierno de Macri, tienen similitud en lo económico con José Alfredo Martínez de Oz y con el menemismo. Cosas muy, muy viejas y en desuso en el mundo. Claro, Roberto Labaña es un ministro de Economía, fue un ministro de Economía argentino que logró cosas importantes para el país. Entonces es respetado y cada vez que habla la población es como que lo escucha, por eso genera tanto movimiento. Y yo creo que en parte lo dice en forma, también lo viene diciendo Aldo Piñanelli hace muchísimo tiempo, digamos. Hay ciertas cosas que por lo que uno interpreta de la intencionalidad de la política que no están muy claras. Por ejemplo, a principio de año, el presidente del Banco Central sube la tasa para, en teoría, reducir la inflación. Y al unísono, al mismo tiempo, Aranguren estaba subiendo las tarifas un 400%. Es decir, uno estaba provocando inflación y el otro estaba moviendo una variable para reducirla. Son como cosas muy contrapuestas.
Y de la misma manera, digamos, venía un Alfonso Prat-Gay que en teoría tenía que inundar el mercado de confianza y que todo vuelva a circular, la economía se vuelva al crecimiento que no lo tenía. Y resulta ser que como contracara tenemos al presidente del Banco Central con las tasas de interés por el cielo, cosa que es de manual, que si la tasa de interés está elevada, se le va a hacer difícil a los que necesitan el crédito hacerse de ese crédito, y los que tienen el dinero, los que tienen el capital, no lo van a querer invertir porque la tasa de interés es muy elevada y prefieren prestárselo al sistema financiero para que lo circulen ahí. Estamos cerrando el 2016, estamos cerrando la columna de Horacio del día jueves. Los impuestos son muchos, distorsivos y excesivos, los tributos que pagamos de manera personal o empresarial en la Argentina, pero también está alta la tasa de interés, así que con esta ecuación hay muy pocos que deben ganar y muchos que quedamos fuera del sistema, ¿no? Veremos qué pasa en el año 2017. En teoría, todas estas variables se tendrían que reacomodar si queremos tener un año 2017 que fluya. Y esto ya lo digo, si se quiere, no como profesional en ciencias económicas, lo digo como una persona que camina en la calle y que ve lo que pasa, digamos. En los comercios están muy ajustados, las empresas, todo el mundo es como que sí, tengo confianza, me gusta, lo anterior era muy malo, muy ladrones, lo que fuera, sí, bueno, pero ¿y mientras tanto qué pasa? Mientras tanto no se vende, la gente se queda sin trabajo, el salario real cayó, es decir, tiene que reajustarse estas variables. La palabra expectativas es clave. Si bien la Argentina tiene esta realidad, también es cierto, y hay que destacar, de que hay determinadas encuestas que miden justamente eso, las expectativas. Y es un fenómeno curioso porque en muy pocas ocasiones se da que la gente en el corto plazo tiene una situación económica que va en detrimento, que va en caída, pero a su vez tiene expectativas de futuro. Es decir, en las encuestas se resalta de que la gente dice, bueno, sí, hoy estoy probablemente peor que hace un tiempo atrás, pero sin embargo tengo muchas expectativas de que me va a ir mejor de acá a 12 meses. Colocamos puntual que se da en la Argentina. Colocamos como las tasas de interés muy arriba las expectativas y vamos a ver qué ocurre el 2017. Con Horacio nos encontramos el jueves, le agradecemos. Con ustedes hacemos avisos, pausas institucionales y de regreso